Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara y el día de hoy tengo el honor de dialogar con un compañero del doctorado, el doctor ya también, Jesús Francisco Ramírez Bañuel. Jesús, buen día, ¿cómo estás? Hola, Omar, bien, gracias tú. Muy bien, muy bien. El día de hoy vamos a dialogar sobre un tema de actualidad jurídica y filosófica en sentido estricto, el tema de la violación a derechos humanos por parte de particulares. Esta premisa surge precisamente en tener un enfoque no vertical, sino más amplio, digamos horizontal o que sea más holístico, es decir, esta noción clásica que ya no solo el Estado es quien puede o llega a violar derechos humanos, sino que son incluso particulares. Como primera premisa, Jesús, ¿cómo estás pensando tú este fenómeno jurídico, este fenómeno social, toda esta serie de problemáticas que emergen a la luz de los nuevos paradigmas que se van gestando, esta interrelación entre lo jurídico y lo extrajurídico, que van de la mano, ¿no? Algunos dicen que la teoría va más allá que la realidad. Este es un debate muy interesante, sobre todo en el siglo XXI, la transdisciplinaridad o la multidisciplinariedad. Todos estos fenómenos no son meramente jurídicos, no son meramente sociales, sino que son una especie de híbrido, una suerte de mezcla extraña, una mezcla bigarrada de estos fenómenos, insisto, lo extrajurídico y lo jurídico en sentido estricto. Desde tu punto de vista, como premisa inicial, ¿cómo es que estás pensando este peculiar fenómeno social o textual o jurídico? Desde esta premisa, Jesús, si nos puedes apoyar. Sí, sí, mira, Omar, aquí, como bien lo dices, la realidad es que los derechos humanos desbordan el tema jurídico, aunque lleven la palabra derechos, incluyen muchas más aristas y efectivamente el tema, lo que me gustaría que tratáramos el día de hoy es solamente una parte, una pequeña parte, y se refiere a la eficacia de los derechos humanos. Y en ese sentido, aún tampoco es meramente jurídico. Lo que yo puedo aportar, lo que te podría comentar hoy, es el aspecto legal, constitucional, pero sin duda hay que estar muy conscientes que la ciencia del derecho no puede considerarse como omnicomprensiva en este tema, ¿no? Si realmente queremos que los derechos humanos sean efectivos o eficaces, tenemos que recurrir a otras áreas de la ciencia y de la propia vivencia, ¿no? Aquí inicio recordando una distinción que hace Karina Solavere, que dice que los derechos humanos tienen básicamente dos formas de llegar a la colectividad. Una vez mediante su institucionalización, que es la parte en la que podría yo comentar, a través de reglas, leyes, disposiciones, instituciones propiamente. Pero también existe la vivencia, ¿no? Y esa parte, la vivencia de los derechos humanos, creo que es lo que, bueno, de manera muy sincera, no podría yo emitir un juicio completo, pero sin duda es algo que se tiene que explorar de diferentes puntos de vista, ¿no? Cómo se viven los derechos humanos y para que sean eficaces. Es decir, no basta con que exista una disposición, incluso a mayor rango constitucional, para que estos derechos humanos se respeten, ¿no? Y sobre eso va mi tema, ¿no? Lo que quiero abordar el día de hoy. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo se puede mejorar para que los derechos humanos sean eficaces? El tema tendría que ser analizado en cada realidad social. Por lo tanto, si estás de acuerdo, pues creo que podríamos limitarlo al nivel nacional, ¿no? A México, en nuestra realidad, para poder llegar a lo mejor a alguna conclusión más concreta y no dejarlo un poco abierto, pero en cualquier sociedad se presenta este problema, ¿eh? No es un asunto propio de México. De hecho, durante la plática trataré de dar algunas ideas de cómo se ha planteado en otros lugares para que nos demos cuenta que es un fenómeno, un problema del mundo, ¿no? Y sin embargo, la forma en la que lo abordamos puede ser complementaria con otros sistemas jurídicos y eso es lo que yo creo que podríamos aprovechar en nuestro sistema en México. Mm, no sé si entonces estás de acuerdo en que a partir de esta línea inicial podríamos hablar sobre cómo es que se puede llegar a una eficacia de los derechos humanos, partiendo de la base que en nuestro sistema actual de México, en, la premisa sería la eficacia es parcial, ¿no? Hay una eficacia, no podemos decir que no, pero es parcial. Y esa parcialidad se debe, en el tema específicamente jurídico, a la misma estructura, a la misma forma en la que está construido nuestro orden jurídico mexicano. Te pongo dos temas muy importantes. Primero,
la supremacía constitucional, ¿no? Seguimos centrados en la Constitución como la norma suprema, y de manera que a veces incluso muy obvio, de forma muy obvia, desconocemos algo tan evidente como es la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, ¿no? Y es un tema que está ahí, que los juristas reconocen que es inconvencional. La Corte Interamericana ha hecho su pronunciamiento respecto a que México tiene que eliminar esa institución. Sin embargo, en la forma en la que se aplica el derecho en México sigue respetándose porque está en la Constitución, ¿no? Entonces, tratar esos puntos creo que de manera más amplia, sin centrarnos solamente en un dogma jurídico que es la supremacía constitucional, y en un momento más hablaré de otro dogma, nos permite realmente llevar esta discusión hacia la efectividad de los derechos humanos. De otra manera, pues nos mantendremos simplemente en un formalismo jurídico y no serán discursivas nada más, ¿no? Las disposiciones protectoras de los derechos humanos. Desde este punto de vista es muy interesante esta serie de premisas porque, bueno, durante el desarrollo del doctorado en Derechos Humanos precisamente hemos tenido a bien dialogar sobre distintos fenómenos jurídicos y extrajurídicos en distintos foros de filosofía del derecho, incluso en el Encuentro Nacional de Agenda de Seguridad y Justicia de la Suprema Corte, o sea, varios eventos, donde hemos coincidido de una manera u otra, como espectadores, incluso como actores. Eso es algo muy interesante y han salido esta serie de debates, ¿no? Precisamente uno que me parece muy, muy interesante es una charla que hemos tenido durante varios encuentros, el tema de lo extrajurídico dentro del mundo del derecho. No solo es el derecho a secas en un sentido estrictamente positivizado, está en la letra, viene en la Constitución, está en la convencionalidad, etcétera, etcétera, leyes secundarias, qué sé yo, los códigos civiles, penales, lo que sea, sino que también hay fuentes, otras, ¿no? O sea, estos derechos emergentes o estas formas de entender la realidad jurídica que vienen, qué sé yo, por vía jurisprudencial o que vienen, digamos, por precedentes del derecho comparado en sentido estricto, ¿no? Qué es lo que pasa en otras latitudes, y tiene mucho que ver con el paradigma, en este paradigma, cómo se va entendiendo, ¿no? Esta palabra famosísima de Thomas Samuel Kuhn, ¿no? La estructura de las revoluciones científicas, el concepto de paradigma, sí. Es un tema eminentemente de filosofía de la ciencia, que se adapta de una manera u otra, es un texto pues muy rico, es una categoría muy maleable de análisis que puede permitir muchos, precisamente, vertientes, muchos aristas, ¿no? Nos facilita, es un artilugio, citando a Michel Foucault, es la caja de herramientas, esta palabra paradigma, cómo es que va evolucionando desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, lo que va del mismo, cómo es que va cambiando, ya no es, digamos, la mera positivización o la positividad del derecho o los derechos humanos en este caso, textos o filósofos del derecho, qué sé yo, Robert Alexy, por ejemplo, que hablan de esto de una manera u otra, en su contexto, a su ritmo, a su modo, de esta serie de fenómenos, ¿no? Este cambio del positivismo al neoconstitucionalismo o incluso a los neoconstitucionalismos con el constitucionalismo latinoamericano y otros fenómenos que han precisamente tenido a bien contemplar esta versión extrajurídica de la realidad. O sea, no solamente es el mundo del derecho en el pináculo de la realidad, sino que va complementado de otras ciencias sociales, que sé yo, la economía, la política, la sociología, la antropología, reconocer particularidades en sujetos, reconocer peculiaridades en instituciones, y cómo es que estas van normando, van dándole forma al mundo del derecho. Algunos dicen que, bueno, va detrás, unos que van a la par. Esa es una diferencia de opinión en sí muy interesante, pero desde ese punto de vista, Francisco, ¿qué nos puedes aportar? Sí, bueno, tocas muchos puntos que sin duda nos llevarían a toda una gama de temáticas que podríamos abordar, todas ellas interesantes. Quisiera tratar de hacer una síntesis muy apretada aquí histórica respecto al tema, que nos permite identificar precisamente estos puntos que dijiste, ¿no? Los cambios de paradigma, y tal vez voy a hacer brincos históricos muy, muy, muy rápidamente, pero espero que se pueda comprender. Lo primero que diría es que, hablando estrictamente del tema jurídico en México, nuestro sistema es mestizo. Es decir, el orden jurídico mexicano abreva del constitucionalismo estadounidense, pero también tiene, sin duda, su origen español, el que además está influenciado por el Código Civil Napoleónico y la Revolución Francesa, ¿no? Y dentro de toda esa mezcla, además, hay un componente sin duda mexicano, ¿no? Independentista, que
hace que nuestro sistema, voy a tratar de caracterizarlo de manera muy simplista, sea de corte estatalista. Y esto es muy importante. El siglo XIX en el mundo, pero también en México, asume que hay bajo un Estado liberal, producto de la Revolución Francesa, se presume que existe la igualdad ante la ley, de hecho existe legalmente, y que eso es suficiente, ¿no? Que eso es suficiente para generar una armonía social, una paz social, y que las diferencias, en esta parte que hablabas al principio de la verticalidad y la horizontalidad, pues van a darse casi exclusivamente entre gobernantes y gobernados. De ahí que en México todavía, después de la reforma de materia de derechos humanos 2011, siga tan presente el concepto de garantías, y algunos todavía erróneamente dicen garantías individuales, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los dogmas jurídicos que en México nos costó y nos sigue costando en algunos casos trabajo derribar. ¿Por qué? Porque la construcción del sistema obedecía a que los derechos constitucionales, todavía no se hablaba de derechos humanos, tenían solamente que ser respetados, protegidos y garantizados por la autoridad. Porque todo el resto de las relaciones sociales estaban reguladas por la norma secundaria, ya sea civil, penal, mercantil, etcétera, ¿no? De manera que en México el positivismo jurídico ocasionó que nuestra forma de hacer derecho fuera estatalista, ¿no? Nuestra visión era positivista y prácticamente era imposible pensar que algo extralegal o algo fuera incluso de nuestro marco referencial jurídico pudiera ser llevado a cabo en nuestro país para exigir un derecho, mucho menos crear un nuevo derecho. Es todo el siglo XIX y el siglo XX que se vive así, ¿no? Sin embargo, dentro de esa lógica, México no vivía aislado, ¿no? Puntualmente, con la Segunda Guerra Mundial, que es cuando México toma una relevancia internacional, bueno, por unos años antes ingresamos a Sociedad de las Naciones con gran defensa diplomática de algunos actos ilegales, ilícitos internacionalmente, como fue la invasión de Etiopía o la anexión austriaca, ¿no? Que hubo pronunciamientos diplomáticos de parte de México en la Sociedad de las Naciones, pero digamos, propiamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, México entra al Concierto de Naciones, es miembro fundador de las Naciones Unidas, y eso empieza a generar que nuestro país, incluso por una estrategia internacional, sea mucho más activo en la conformación del derecho internacional. ¿Qué es lo que sucedió? Durante largas décadas, no sé, 50, 60, 70, 80, México era destacado en la producción, en la formación de las normas internacionales, y específicamente en derechos humanos, pero dentro del país no había una correspondencia, ni siquiera legal, ¿no? No hablemos social, evidentemente hay eventos, hitos históricos que podemos encontrar en la historia mexicana, que hay violaciones masivas a los derechos humanos, como desgraciadamente siguen sucediendo, pero lo que quiero centrarme es, esta transición de México va a tener un acelerador con el levantamiento del movimiento zapatista, el EZLN. Ya en los 80s había una presión internacional hacia México, pero es justo cuando llega el movimiento del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional, que coincide con la caída del muro de Berlín y con la apertura al capitalismo mundial, que México se ve en la necesidad, incluso política, de adoptar el discurso de derechos humanos como algo propio. Y es interesante porque si recurrimos a clásicos teóricos mexicanos como José Barragán Barragán, él dice que los derechos humanos surgen ni siquiera en la Revolución Francesa, sino que en las 7 partidas, ¿no? La simiente de los derechos humanos está ahí, y si nosotros hiciéramos un análisis histórico de
del movimiento independentista, pues en grandes momentos y en varias ocasiones, Hidalgo, Morelos y nuestros héroes patrios reivindicaban derechos humanos, ¿no? Y en su momento derechos del hombre se le llamaba, ¿no? Entonces, ¿por qué si teníamos esa raigambre y esa historia no llegamos a concretarlos, ¿no? Esa es la gran duda, ese es el gran pendiente histórico que tenemos creo yo, por, por investigar o por llegar a una conclusión un poco más amplia. Pero regresando al siglo XIX, siglo XX, México tuvo un proceso de madurez como Estado que lo llevó casi inercialmente a adoptar este discurso de los derechos humanos y las normas de derechos humanos internacionales para tener validez o ser, digamos, aceptado en otros ámbitos internacionales, específicamente el libre comercio, ¿no? Y entonces cuando México, bueno, es sabido, ¿no? Es un pasaje que ya se ha platicado mucho. Cuando cae el muro de Berlín, Carlos Salinas tiene la intención de comerciar con los países soviéticos, exsoviéticos, y se da cuenta que por una simple razón geográfica, de geopolítica, no iba a ser fácil esto, y entonces toma la decisión, digamos, más coherente, más simple de aliarse con América del Norte, con todo lo que eso ha significado, ¿no? Pero ¿cuál era la situación? Que a partir de ahí habría que adoptar toda una serie de dinámicas que pues no estaban en la lógica del político mexicano ni del jurista. ¿Y qué pasa? Que entonces del 92 al 2000 hay una serie de procesos de transformación dentro de la realidad mexicana que nos llevan a adoptar desde formas de hacer política hasta maneras de ejercer el derecho. Está la reforma del 94 de la Suprema Corte del Poder Judicial Federal, y además existe ya la tendencia hacia la democracia, ¿no? Hacia abrir el país en esto cerillo, nuevamente en una coyuntura de una negociación de un tratado de libre comercio, ahora ya no con América del Norte, sino con la Unión Europea, pues básicamente le ponen como condición, abre el sistema a la democracia y protege los derechos humanos, ¿no? Y entonces lo que ya existía, que son las comisiones de derechos humanos, se fortalecen, al menos en el papel, y empieza a haber una conciencia mayor, sobre todo de sociedad civil, y esto es muy importante. La sociedad civil empieza a tener mayor fuerza en algunos momentos, con el apoyo de organizaciones de sociedad civil estadounidenses o europeas, para exigir los derechos. Y la vía no son las acciones civiles, no son las acciones penales, son los derechos humanos. Entonces empezamos a ver colectivos, empezamos a ver grupos pro derechos humanos que buscan otras vías fuera del orden jurídico mexicano. Esto generó que con el tiempo el propio sistema mexicano se vea en la necesidad de reformar su estructura. Nos tardamos, sí, nos tardamos. Pero después de los exámenes periódicos universal de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, una de las recomendaciones que estaban ahí presentes era: incluye en tu constitución, en tu marco constitucional, los derechos humanos o los derechos fundamentales, como se les llama en Europa, ¿no? En un contexto entonces en el que México ya vivía una aparente democracia, una joven democracia, el segundo periodo del PAN, se promueve y finalmente se promulga la reforma constitucional en derechos humanos. Y este es un hito en la historia de nuestro país, no solo jurídicamente. Desgraciadamente no ha alcanzado no tener el impacto que se pensaba, ¿no? Pero a partir del 2011, el paradigma de México, si había alguna duda, es evidente que ya deja de ser positivista y entramos a lo que tú mencionabas, al neoconstitucionalismo o los neoconstitucionalismos con ese, en donde también, como lo señalaste acertadamente, Omar, América Latina es pionero. Hay algunos autores italianos, sobre todo, que niegan la existencia del neoconstitucionalismo. Dicen, no, es que eso es en todo caso un justnaturalismo renovado, ¿no? Pero la verdad es que son nuevas concepciones y en América Latina nos calza perfectamente, ¿no?
Y justo en América Latina, los países líderes, Argentina, Colombia y México, son los que ha tenido mayor impacto el neoconstitucionalismo. Entramos entonces a lo que los europeos llaman como la protección multinivel. Y ya no es suficiente hablar de una verticalidad, ya no es suficiente el juicio de amparo como única vía, ¿no? Porque entonces ya el otro dogma que te mencioné al principio, que iba a desarrollar después, es el de la oponibilidad exclusiva del juicio de amparo o de las garantías individuales a la autoridad, ¿no? Porque así estaba desde Mariano Otero el diseñado el juicio de amparo, ¿no? Porque en su momento se consideraba solamente puede haber una relación de suprasubordinación entre gobernante y gobernado. ¿Qué sucede? Que en este lapso que te conté, así de manera muy, muy apretada, histórica, nos dimos cuenta que no era así, ¿no? Que la relación de suprasubordinación puede venir de diferentes fuentes, de una empresa privada, de una transnacional, o de un patrón con un empleado, simplemente, ¿no? Y entonces había que reconsiderar si el sistema jurídico mexicano es o no es apto para proteger estos derechos humanos, cuando ya el único potencial violador no es el Estado. Sigue siendo, pero no es el único, ¿no? Ya hay otras fuentes. Y es ahí donde entra una teoría alemana que se llama la Drittwirkung, ellos lo llaman Drittwirkung der Grundrechte, que es traducida como eficacia de los derechos humanos o la relación de horizontalidad de los derechos humanos, ¿no? La dimensión de horizontalidad, en la cual se examinan ya no en una posición jerárquica de suprasubordinación, sino también en subordinación, de coordinación. Pensemos, por ejemplo, de un tema muy jurídico, en un juicio de divorcio, ¿no? Uno pensaría, diría, bueno, dos personas están casadas, se van a divorciar, de manera civilizada deciden hacer un convenio para resolver el conflicto y no, pues no hacer, digamos, un juicio más largo, más desgastante. Pero ¿qué sucede? Que en ese convenio se ha identificado, y la Suprema Corte, el Poder Judicial Federal ha señalado, hay también situaciones de poder. En nuestro país, desgraciadamente muy presente el machismo, puede significar que la cónyuge mujer en una relación heterosexual no esté negociando en condiciones de igualdad. O sea, que ella diga, sí, quiere divorciar, pero el hombre le diga, bueno, te vas a divorciar, casos tan absurdos como el que te voy a decir, pero en el convenio firmas que vas a vivir sola, sin pareja. Oye, pues eso es completamente absurdo, ¿no? Pero refleja la necesidad de reevaluar la manera en la que se hace el derecho, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, pues después de una serie de procesos históricos que nos han dado a entender que las relaciones de privados también hay una situación de superioridad en algunos casos. Y cuando se identifica eso, entonces tenemos que aplicar lo que también mencionabas antes en la teoría de Robert Alexy, ¿no? La ponderación de derechos. No aplicar el derecho como regla solamente, sino también como principios. El principio como un maximizador, ¿no? Como una idea que nos va a llevar a que el derecho tenga el mayor alcance posible, no como algo que restrinja la libertad. Y esto es lo que trastorna el sistema, ¿no? En México hemos avanzado, hay un progreso, pero estamos retrasados en comparación a otros países, sobre todo del continente. El avance se da puntualmente en lo que yo llamo la jurisprudencia de apertura, que es bueno, en su momento fue tesis, ahora ya es jurisprudencia, que permite que los juzgadores de todos los niveles puedan analizar si hay una violación a derechos humanos por particulares. El inconveniente aquí es que esta tesis o esta jurisprudencia exige que sea vía jurisprudencial, ¿no? Vía mediata. Bueno, básicamente, voy a regresar un poco, la teoría de la Drittwirkung dice que hay dos formas de que los derechos humanos sean eficaces. La primera es la vertical, que nosotros conocemos perfectamente, el juicio de amparo, autoridad contra o una persona física o moral está demandando a la autoridad, y la otra es horizontal, entre particulares.
Dentro de la horizontal hay dos maneras, directa o indirecta. La forma directa sería que cualquier persona podría ir ante un juez y exigir el cumplimiento de un derecho humano que fue violado. Sin embargo, nuestro sistema actualmente no lo permite jurídicamente. Tendría que haber ese derecho humano tendría que estar contenido en una acción civil, penal, mercantil, lo que sea. Si no, la autoridad jurisprudencial, judicial, no te va a declarar inoperante esa acción, no va a declarar infundada. La otra es indirecta, y es donde se ha explorado por parte de México, donde llevamos un avance que es, no se demanda al particular que violó el derecho humano de otro particular, sino que lo que se pide es que ese derecho humano que no se respetó por particulares fue pasado por alto por un juez. Lo voy a explicar así. Si en este convenio que mencionaba antes, que absurdamente el cónyuge varón le dice a la cónyuge mujer, no te vives en la casa donde compramos nosotros, te quedas con la casa, pero no puedes vivir con otra pareja, y el juez familiar o la jueza familiar aprueba ese convenio, entonces la cónyuge mujer tendría que ir en apelación ante otro tribunal para exigir que lo que sucedió fue que ese derecho humano fue inobservado por el juez de primera instancia. No sé si me explico. Entonces ahí se vuelve indirecto. Ahí estamos. Ese es el estado del arte de México. Existen otros países, por ejemplo Colombia, en donde existe la acción de tutela. Es una especie de amparo, pero más amplio, incluso mucho más ágil. La crítica al sistema colombiano es que satura las instituciones judiciales, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión, digamos, de ingeniería jurídica, pero no de filosofía del derecho, ¿no? Que es lo que creo que estamos abordando el día de hoy, o de constitucionalismo. El hecho de que no exista esa posibilidad en México, creo que sí nos está quedando a deber un poco. En el 2013 se dio la reforma a la ley de amparo, y en esa reforma se incluye la fracción segunda al artículo quinto, y en el que se inserta lo que yo llamo los particulares disfrazados de autoridad. Y lo voy a explicar. Esto es, teóricamente, en la forma en que nosotros, la mayoría de los juristas en México, estudiamos el juicio de amparo es, tú puedes promover un amparo contra un acto o omisión de una autoridad que viola un derecho humano. Ahora la ley de amparo dice, también lo puedes hacer en contra de un particular, pero no de todos los particulares. Solo de aquellos, por eso yo digo que están disfrazados, que ejercen una actividad como si fueran una autoridad en razón de una ley general. Y un ejemplo que me gusta citar, hace rato lo platicábamos fuera de la emisión, que es el hecho de un servicio público concesionado, ¿no? En principio corresponde a la autoridad, al municipio, al estado o incluso a la federación, pero por diferentes razones decide, pues sí, concesionárselo a un particular. Pensemos, por ejemplo, en la educación privada, en una penitenciaría que está concesionada en algún aspecto de su gestión, o incluso en algo más cotidiano como es la recolección de la basura, ¿no? No sé si en todos los lugares que nos estén viendo, pero zona metropolitana de Guadalajara sucede mucho eso, y muchas veces con mucha dificultad porque no se adecúan bien los convenios, las concesiones. El caso es cuando la empresa privada, voy a tomar el caso, este último de ejemplo de la recolección de basura, cuando la empresa privada viola un derecho humano, es un particular, pero para la ley de amparo es un particular ejerciendo acciones de autoridad, por lo tanto se puede demandar en amparo. Eso es lo que, digamos, la novedad, ¿no? Pero no podemos llevar el caso al extremo de decir, es que ya en México la ley de amparo permite interponer amparos en contra de todas las personas privadas, porque eso no es verdad, ¿no? Solo cierto grupo. Bueno, eso es como lo que podríamos decir de en dónde estamos, todo el avance que hay en México, y a mi entender, hay todavía mucho camino que recorrer hacia algo que yo denomino como una teoría general de los derechos humanos, en la que existan sí los derechos, pero también los deberes. Esta es la parte complementaria, los deberes constitucionales. En la Suprema Corte, el Poder Judicial de la Federación, en términos amplios,
ha avanzado un poco en la construcción de esta noción de deberes constitucionales o también llamados ilícitos constitucionales. Sin embargo, se detuvo, ¿no? Hubo una primera resolución, un amparo en revisión, en la que se especificó que también los particulares podían incumplir con la Constitución, porque voy a hacer un paréntesis aquí, para quienes no sean abogados, en México la Constitución está escrita para que sean, sí, derechos, pero también tiene una parte orgánica, y el aspecto es que, salvo los derechos de los ciudadanos, perdón, las obligaciones de los ciudadanos que están especificadas en la Constitución, no se vuelve a hablar de obligaciones de las personas privadas, sino que toda la lógica de la Constitución es autoridad, gobernante, gobernado, y la forma en la que se estructura el Estado. Pero eso, pues, habla de una Constitución muy avanzada en el siglo XX, sí, pero que ya se quedó corta. Y no porque no estoy aquí haciendo promoviendo una nueva Constitución, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que la forma de entenderla, la Constitución ya como está, tiene que ser mucho más propensa, proclive a proteger los derechos humanos. Y me parece que parte de eso consiste en considerar que las personas particulares también tenemos que respetar la propia Constitución. Bueno, y cierro el paréntesis. Entonces, lo que decía es, esta teoría general de los derechos humanos incluiría estos deberes constitucionales o ilícitos constitucionales. Si estás de acuerdo, rápidamente nada más hago algunos puntos de cómo se consideró por el Poder Judicial Federal estos ilícitos constitucionales. También, curiosamente, viene de un asunto de divorcio en el que el cónyuge varón, de alguna forma, graba las conversaciones telefónicas de la cónyuge mujer cuando no existían los celulares, todavía no estábamos en esa lógica de redes sociales, era un teléfono, yo creo que algunas personas que nos escuchan tal vez nunca usaron, de discos o de teclas que estaba directamente conectado a la luz y tenía una conexión a la línea eléctrica, a la línea telefónica, ¿no? Bueno, le insertó una grabadora, una especie para poder grabar la conversación, y esa conversación la quiso presentar como prueba en un juicio familiar. Resulta que la Constitución prohíbe bueno, más bien, establece la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. En otras palabras, nadie puede interferir en nuestras comunicaciones privadas si no existe una orden judicial o casos muy específicos en los cuales se justifique por seguridad nacional, que es necesario intervenir en una línea telefónica, ¿no? Pero eso está considerado como un derecho humano, en su momento una garantía constitucional, una garantía individual. ¿Qué sucede? Que entonces el cónyuge varón presenta esa grabación como prueba y la jueza, el juez, no, es un juez, le rechaza la prueba diciendo que violaba la intimidad de la cónyuge mujer. Y así se va. Entonces se apela a esa resolución, bueno, de manera muy sintética, llega hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte dice, aunque sea un artículo, el artículo 16 de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, aplica también para los particulares. No puedes decirme que tú no eres autoridad, entonces tú tienes derecho a violar las comunicaciones privadas. Y es donde se desarrolla, o se empieza se deja más bien la huella del ilícito constitucional. Es decir, creo que hacia allá deberíamos de ir, ¿no? Hacia considerar complementarios los derechos con los deberes, y no solo de la autoridad, sino también de los particulares. Pues eso es lo que podría decirte, amor. Desde este punto de vista, Francisco, toda esta serie de intuiciones, esta serie de ejemplos, esta serie de casos que pones, me hace pensar sobre todo el desarrollo constitucional en México, la historia constitucional en México. Una de las grandes críticas, lo mencionabas así de manera un poco sintética, que han hecho a los derechos humanos en México, además de la nomenclatura, ¿no? Este debate de si derechos humanos, bueno, es que viene del naturalismo, son un cúmulo de principios, y derechos fundamentales, que es el eminente caso legalista, que se le podría hacer la misma crítica, ¿no? Que es eminentemente del mundo del derecho y nada más, y ya está, o sea, no tienen vista, no contempla, digamos, otros factores extrajurídicos, que es esta tensión
dialéctica, perdón, que se existe en el presente, sobre todo a la protección de derechos humanos, de derechos fundamentales, ¿no? Es una cuestión de gusto, es una cuestión de enfoque, hay quienes sostienen una, hay quienes sostienen otra, hay quienes se pelean a muerte, hay quienes simplemente la ponen como sinonimia. En ese sentido, me hace mucho ruido esta noción constitucional que hablas, o sea, sobre todo la crítica de México se mete al rollo de los derechos humanos y de los derechos fundamentales precisamente por encajar en privilegios económicos a nivel global. O sea, no es de que le haya nacido de México, voy a ser protector y garantista y demás, sino simplemente es para obtener el fin justifica los medios, ¿no? En este sentido, una especie de maquiavelismo estatal para poder formar parte de ciertos mecanismos internacionales, es que adopta incluso a forma constitucional este tipo de principios, ¿no? O sea, citando a lo que mencionabas de Robert Alexi, el cambio de paradigmas, que es ya ampliar, digamos, la gama de protección constitucional o extraconstitucional por todo aquello de la convención y demás, ¿no? La vía jurisprudencial. Desde ese punto de vista, pues las críticas que han habido mucho a la CNDH, por ejemplo, o sea, la independencia, la presunta independencia, lo mencionabas tú al menos en letra, a veces algunos dicen, bueno, pues que pura poesía, en ese sentido no tiene obligatoriedad, es una recomendación, ¿no? Te recomiendo Estado, te recomiendo particular, sobre todo es como algo moral, o sea, sin dientes, dicen algunos, ¿no? Dicen los que saben, desde ese punto de vista es interesante. También la Suprema Corte se ha pronunciado sobre esto en los cuadernillos de jurisprudencia, esta serie de textos fenomenales que han emanado desde el Centro de Estudios Constitucional de la Suprema Corte. Hay esta estructura argumentativa que tienen como un mix de amparos, es por lo regular casos emblemáticos, casos hito que han marcado de una manera u otra el desenvolvimiento constitucional. Lo mencionabas también tú, ¿no? El cambio de paradigmas de garantías fundamentales, derechos fundamentales a derechos humanos, ¿no? En este sentido, el tema del cambio precisamente de la Constitución del 57 a la Constitución del 17 y luego lo que va en ciertos rubros. Mucho han criticado el fenómeno de Felipe Calderón, ¿no? 2011, la plena guerra contra el narco y la violencia, y entonces, bueno, vamos firmando la reforma constitucional de derechos humanos, es así, a nivel interno, o sea, sobre todo a nivel institucional, el tema de la democracia en México, el cambio del IFE al INE, esta apertura de la presunta, digamos, independencia de la CNDH, incluso el asedio que para algunos ahora en el presente sufre la Suprema Corte, en ese aspecto, toda esta serie de fenómenos, digamos, extrajurídicos, por así mencionarlo, contextualizados, lo mencionas muy bien desde ese punto de vista, cómo es que se piensa, sobre todo adoptando modelos que vienen del derecho extranjero. O sea, mencionabas el caso de Alemania, mencionabas el caso de Colombia, un poquito más a nivel regional, el caso de Argentina, cómo es que estos fenómenos jurídicos, incluso este es el medio del asunto, los fenómenos extrajurídicos, mencionas también la ley de amparo, ¿no? O sea, en sus orígenes, Rejón y Otero, estas personas que pues le dieron esto para evitar este sello muy particular, muy liberal, ¿no? El Estado liberal y demás, cómo es que para protegerse del Estado en sentido estricto, evitar arbitrariedades, evitar todo tipo de perjurios sobre la autoridad, ¿no? La incuestionabilidad de la autoridad. Desde este punto de vista es muy interesante lo que menciona, sobre todo esta ampliación de protecciones a nivel de particulares, que es un tema en el cual se ha pronunciado la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera muy tajante, ¿no? De manera muy notoria. Desde ese punto de vista es interesante. Cómo nos puedes, vaya, es como un área de expertise que manejas este panorama que nos has planteado, con nombres, con datos, con autores, con textos, con conceptos. Desde este punto de vista, bueno, es parte de tu investigación como jurista en ese sentido y todos los diálogos que hemos, de una manera u otra, formal o informal, si quieres, ido teniendo durante la formación precisamente en el doctorado en Derechos Humanos, estos elementos que tienden, me llama mucho la atención la propuesta que tienes, o sea, en este sentido la teoría general de los derechos humanos, ¿no? Que es como un proyecto un poquito más ambicioso desde ese punto de vista que nos puedes compartir, porque creo que esto es parte de tu autoría, ¿no? En ese sentido son las intuiciones de los vivos a propósito precisamente de la Constitución viviente, y es mejor dialogar con los vivos que con los muertos, ¿no? No me voy a poner a pelear, no sé, con Mariano Otero, con Rejón, sí, que ya no se va a poder defender en sentido estricto, con Alexi o con otros autores que quizás si siguen vivos no están de este terreno, digamos, no están de esta parte del orbe. En ese aspecto, si puedes ahondar un poquito en esta intuición filosófica que nos propone, sería muy rico desde este punto de vista, Jesús. Sí, claro. Mira, Omar, bueno, haría unos comentarios previos en cuanto a la conceptualización de derechos humanos y derechos fundamentales a corrido tinta. Y digamos que lo que se ha aceptado de manera global es que se refiere a derechos fundamentales, aquellos que están contenidos en la Constitución o en las constituciones,
de los estados, y por la otra parte derechos fundamentales, perdón, derechos humanos, a los que tienen fuente internacional, en un tratado internacional, una convención, un instrumento internacional. Esto fue motivo de debate al momento de aprobarse la reforma de derechos humanos en 2011. Y bueno, la conclusión salomónica a la que se llegó fue: hay que llamarles derechos humanos, porque así no nos equivocamos, ¿no? Y ahí finalmente estamos dentro del parámetro. Pero, digamos, una persona ortodoxa jurídicamente te diría no, en la reforma tuvo que haber dicho derechos fundamentales. La verdad es que, digamos, en mi opinión, eh, si tiendes a proteger la esencia de la dignidad humana, no cambia mucho que le llames derecho fundamental o derecho humano. Si le das, y esto es importante, si le das el máximo nivel de protección, es decir, el conflicto, bueno, y apunto aquí, Eduardo Ferrer MacGregor, dice que es correcto, ¿no? Que es correcto que nuestra Constitución diga derechos humanos. Sin embargo, lo que vemos en la jurisprudencia del Poder Judicial Federal e incluso en la propia doctrina de México es la tendencia a llamarle derechos fundamentales, ¿no? A pesar de que la Constitución nunca menciona un derecho fundamental, habla de derechos humanos. Bueno, creo que eso tiene también que ver con la influencia de, de la jurisprudencia y de la doctrina española en México, que es somos muy adeptos a analizarla y sí, ¿por qué no?, a integrarla a nuestras operaciones jurídicas. Pero bueno, digamos, el problema de esta distinción de derechos fundamentales y derechos humanos, en mi opinión, sería si hubiera una categorización en un orden jerárquico. Y me parece que en México no se ha presentado este problema, por lo tanto, no está al punto a discusión. Lo que sí se ha presentado, y es lo que decía antes, hablando de la prisión preventiva oficiosa, es la forma de entender otros dos principios que se incluyeron en la reforma. Que me refiero al principio pro persona y el principio de interpretación conforme. Porque parecería que todo está bien, ¿no? Que es correcto, adecuado. Sin embargo, pueden entrar en colisión. Y de hecho, el caso de la prisión preventiva oficiosa es uno de ellos. Principio pro persona, de manera general, bueno, los abogados me van a corregir con esto, pero digamos, para el que no esté muy familiarizado con ello, significa al momento de elegir una norma u otra, hay que elegir la que es más favorable a la persona para aplicarla a un caso concreto. Y una vez que se ha hecho la elección, la forma en la que se interpreta también tiene que ser la más favorable. Regreso un poco al punto de hace rato que mencionaba sobre la Organización de las Naciones Unidas. Algo que a mí me parece que también amerita una investigación, o bueno, no la conozco, tal vez exista por ahí y me hace falta conocerla, es en la Carta de Naciones Unidas, dentro de todo el esquema de seguridad, porque, bueno, hago un paréntesis, la Organización de las Naciones Unidas, afortunadamente, en mi opinión, transitó hacia un sistema de protección de la persona y de los pueblos, pero originariamente su creación obedecía a seguridad colectiva, era una organización de seguridad y paz internacional, de hecho así se iba a llamar. Pero bueno, después se modifica, creo que para bien, y ahora vemos el mandato de Naciones Unidas mucho más amplio para cubrir no solo la paz y la seguridad, sino otros aspectos del desarrollo de los pueblos y de las personas. Pero el punto que quiero llegar es, dentro de la carta se establece una frase que es muy importante, que creo que solo Kofi Annan la ha retomado o la retomó en su momento, que es: la Organización de las Naciones Unidas tiene como una de sus finalidades propiciar la libertad más amplia de las personas. Y creo que eso se quedó ahí, ¿no? Como una frase que tal vez valdría la pena en estos tiempos volver a analizar y ver hasta dónde podemos llevarla. Eso mismo creo que sucede en nuestra Constitución. Nuestra Constitución incluye la posibilidad de que las decisiones que se adopten, incluso por los particulares, en mi opinión, tiendan a que cuando uno tome una decisión, sea lo más favorable a las personas.
Y si yo voy a intervenir en una situación contigo o con otra persona, pues intentaré que sea lo menos, que te afecte lo menos posible, ¿no? A ti como particular. Y sin embargo, no es eso, no es así como se resuelve, porque incluso la propia Constitución, el Congreso, al momento de hacer la reforma, establece el principio de interpretación conforme. ¿Y qué significa el principio de interpretación conforme? Bueno, que los derechos humanos sí se va a aplicar el principio pro persona, pero deberá de ser con una interpretación que sea conforme a la Constitución. En otras palabras, si hay un conflicto entre lo más favorable a la persona y lo más favorable a la Constitución o lo más adecuado a la regla o a la disposición constitucional, pues prevalece la Constitución, la supremacía constitucional. Y creo que eso nos ha hecho mucho daño, porque si se entiende, como creo que sucede en la mayoría de los casos, como una regla, a pesar de que es un principio, entonces hay la tentación de parte de la autoridad a ni siquiera intentar extender el alcance del derecho humano, si eso significa que tocamos uno de los puntos en los que la Constitución establece una regla. ¿Por qué digo todo esto? Porque justamente el cambio de paradigma obedece a que nuestros sistemas sean más protectores de los derechos humanos, no más protectores de la autoridad. E inclusive a que la legalidad sea analizada bajo un parámetro de derechos humanos. No estoy proponiendo tampoco aquí un rompimiento de la ley, pero sí un análisis de la legalidad, del principio de legalidad, ¿no? O sea, si tú tienes una regla que dice que todos los días tienes que despertarte a las 5 de la mañana, a las 6 de la noche, lo que sea, ¿no? Digamos que es una regla eh, autoritativa, ¿no? Una regla institucionalizada. Y algún día no la cumples, si la lógica es que esa regla es constitucional, no hay excepción, la tienes que cumplir. Pero, ¿por qué no analizar el caso concreto? Y ahorita voy a llegar a algo que decías hace rato. Nuestro sistema en México obedece la tradición eurocéntrica, es tradición legalista. Sin embargo, la evolución del derecho ha significado que haya una interacción entre sistemas jurídicos y hay un diálogo incluso entre cortes, ¿no? En México se celebra mucho y con razón el diálogo entre la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que no ha sido tan prolífico como lo ha sido con la Corte Constitucional colombiana, pero sin duda ha sido importante el mexicano. Y creo que ese diálogo también tiene que darse a nivel teórico y en todos los operadores jurídicos. Entonces, a lo que voy es, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde transitamos? Y esto sí ha habido reflexiones de la Suprema Corte, algunos ministros que lo han dicho. Bueno, pues hacer un sistema que también esté basado en precedentes, ¿no? En casos similares y analizar casos por caso, pero no por la regla en sí misma, sino hacia dónde tiende, cuál es la finalidad, una visión teleológica. Y en esa situación, sin duda, en México es prioritario el derecho humano. Esa es mi opinión, ¿no? Y si se lograra eso, entonces veríamos que incluso no habría necesidad, pienso yo de manera muy ilusa, de recurrir a los juzgados o a las instituciones de la administración e impartición de la justicia. Porque si yo respeto tus derechos humanos y si yo actúo de manera que cada vez que tomo una decisión trato de que sea lo menos invasiva a tu libertad o a tus derechos humanos, pues se reduce considerablemente la posibilidad de que yo afecte tus derechos humanos, ¿no? Si en lugar eh, de que te establezca una regla de esta absurda que te dije, de que tienes que levantarte a las 5 de la mañana, te digo, durante el día de hoy tienes que cumplir con tal objetivo, pues tú sabrás si te quieres despertar a las 10 de la mañana o a las 3 de la mañana para cumplir el objetivo, ¿no?
Pero la lógica de reglas sin ton y son o sin razón, creo que nos lleva a ser solamente formalistas. Y tampoco significa, de hecho, que eso mejore la convivencia social. Porque luego encontramos, como buenos latinos que somos, la forma de dar la vuelta a la regla, ¿no? A pesar de que no esté escrito. Y entonces, si tendiéramos a hacer un puente, yo creo, entre la regla y el principio, y esta vinculación de las personas con ánimo de respeto, incluso desde una visión un poco más extrajurídica de la regla de oro, ¿no? De no hagas a otro lo que no quieres que te hagan para ti, o incluso ya en términos, si alguien creyente, que es algo interesante porque esto se presenta casi en todas las religiones, ¿no? Esta máxima de amar al otro como a ti mismo significa básicamente que el punto central de la convivencia es a partir de respetarte a ti y respetes a los demás, ¿no? Y me parece que desde ese punto de vista ya me salí de lo jurídico, pero que podríamos hacer un análisis de por qué hacemos las cosas como las hacemos, ¿no? ¿Por qué tomamos decisiones? Y creo que muchas veces nos daremos cuenta de que gran parte de los problemas es esa carencia de respeto hacia nosotros y hacia los demás. Pero eso solo es una conjetura. Desde esta serie de fenómenos que nos compartes, Francisco, en ese sentido es muy interesante ya como ir cerrándose todo este panorama que nos has ampliado acerca de los fenómenos constitucionales, acerca de los fenómenos convencionales, cómo es que es lo uno y lo múltiple, ¿no? Esta bigarrada forma de entender el sistema jurídico mexicano. Es un híbrido raro, ¿no? Incluso se ha debatido esto en el terreno de la filosofía secas, si existe o no una filosofía de nuestra América, ¿no? En ese sentido, si existe, por analogía, vamos a llevarlo al terreno filosófico, si existe o no un sistema jurídico mexicano puro. Lo mencionabas desde los códigos, ¿no? El código napoleónico fueron los primeros códigos civiles, el sistema interamericano, Norteamérica en sentido estricto, Europa, Alemania, Italia, España, Colombia, o sea, en ese sentido es tomar lo que vaya sirviendo de según cada caso. Esto se ve muy claro a la luz del derecho comparado, ¿no? Desde ese punto de vista del derecho internacional, de los derechos humanos y otra serie de fenómenos discursivos o fenoménicos que escapan propiamente del terreno local o del terreno regional, del cual naturalmente México forma parte, ¿no? El sistema ONU, el sistema interamericano, y se puede inferir por analogía también el caso de la anexión de los precedentes, los casos emblemáticos en los cuales van emergiendo, o sea, este sentido, toda esta serie de derechos emergentes, le llaman algunos teóricos en el presente, que vienen o vía jurisprudencial o vía precedente, ya sea en lo local o en lo regional, o incluso en lo universal, ¿no? Que es otra de las ideas que se ha discutido si es universal para quién, ¿no? La occidentalización de los pueblos a la fuerza, esta crítica que hace este constitucionalista Samuel Moyn, por ejemplo, los derechos humanos no son más que la explotación del hombre por el hombre manifestada al occidentalizantrismo, o sea, en ese sentido, imponer a otros la democracia, imponer a otros la economía, imponer a otros formas que necesariamente atentan contra sus modos de estar en el mundo. En ese aspecto, el ejemplo paradigmático del presente, Gaza, Israel, o sea, en ese caso es muy interesante esta serie de fenómenos constitucionales. Pareciera a priori, como lo mencionas, esta contradicción se gesta, ¿no? O sea, si es eminentemente constitucional, si es la norma suprema, entonces hay casos en los que no. Ese es como el famoso colosal depende del maravilloso mundo de las leyes en sentido estricto, que se va y se ve permeado por los elementos extrajurídicos, qué sé yo, elementos políticos, elementos económicos, elementos socioculturales específicos de tiempos históricos concretos. La adopción o no de paradigmas, la adopción o no de supuestos, la adopción o no de nomenclaturas, son mares de tinta los que se han derramado en ese sentido, que si sí, que si no, que si a veces sí, que si a veces no. En ese sentido, es desde tu óptica, veo que tienes esta área de expertise del derecho constitucional, en sentido estricto, sentar precedentes, esta formación jurídica pues muy sólida, desde este punto de vista es bastante loable, a mí me parece muy, muy interesante esta contextualización, porque a veces se presenta solamente como ya dado, o sea, como si, mira, está esta figura y no, o sea, no se presenta ni el contexto sociojurídico ni el contexto histórico, que es una de las labores
muy reconocibles de tu trabajo como parte del doctorado, como investigador en sentido estricto. Lo hemos debatido en distintos foros y en distintos flancos. Eso a mí me hace como que pues muy pro desde ese punto de vista, se me hace muy ad hoc a los tiempos que corren, sobre todo los nuevos paradigmas de interpretación jurídica, ¿no? La interpretación de la interpretación conforme, estamos hablando como de una suerte de terreno metahermenéutico, o sea, no es solamente la hermenéutica jurídica de subsunción y ya está, ahí dice esto es, por lo tanto ya estuvo, o sea, en ese sentido, estos nuevos retos que para personas quizá por brecha generacional a secas o por brecha generacional de las formaciones de cómo aprendieron derecho, ¿no? Esta crítica, un poquito la palabra un tanto fuerte, los articuleros, ¿no? En ese sentido de aprende el código, sí, aprende la norma y ya estás hecho, ya eres abogado, ¿no? Entre más te prendas de memoria, esta memorización mecánica es una de las críticas, pues, más progresistas y más duras a las que se ha enfrentado este tipo de personas que se forjaron en estos antiguas formas de estar en el mundo, ¿no? Antiguas formas pedagógicas, y esto nos lleva naturalmente al terreno, pues, psicosocial educativo, que esa es ya propiamente la premisa que hemos venido manejando durante esta disertación, durante esta charla, que no solamente es el mundo jurídico a secas, o sea, no basta, no alcanza, o sea, si alguien tiene todavía la pretensión de hacerlo, pues entonces se va a topar con el problema de la transdisciplina del siglo XXI. No va a avanzar mucho. Exactamente, no va a llegar muy lejos en ese aspecto. Si bien no se trata de ser, insisto, hombres del Renacimiento o enciclopedistas, al menos no debemos ignorar por mero método actualmente este tipo de circunstancias, que es precisamente la punta de lanza, ¿no? De los neoconstitucionalismos con ese texto recopilado por Miguel Carbonell en la editorial Trota, donde precisamente se recogen voces a propósito del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho comparado, qué sé yo, italianos, colombianos, alemanes, mexicanos, o sea, en ese sentido da mucho que pensar, autores que siguen prolíficos en el presente y que de una manera u otra dan este punto, le dan el clavo, ¿no? Que es la noción histórica y sobre todo en un terreno que a mí me apasiona bastante, la semántica y filosófica, que es cómo se van dando estas formas, estas normas, cómo es que se va regulando, si se trata o no de homogeneizar el discurso, o si incluso hay quienes apuestan que esto es terrible galimatías y no tiene sentido alguno porque no se lleva a acuerdo racional de ninguna manera, ¿no? Que es puro derramar tinta, puro tirar saliva, ¿no? El diálogo de sordos, en ese sentido, es desde tu punto de vista, que creo que es lo que vienes desarrollando como parte del trabajo del doctorado y como parte de tu trabajo como investigador, esta serie de problemáticas que trascienden eminentemente la esfera de lo jurídico, que no solamente basta con esta percepción legalista, ¿no? Me aprendo todos los códigos, ya soy leyenda, me presto todas las jurisprudencias y ya estoy hecho, sino que es esta interrelación precisamente con las ciencias sociales, que es una de las constantes, al menos en el doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara, que es donde, vaya, nos conocimos en sentido estricto, donde hemos tenido a bien compartir distintos foros. Es una premisa que hace pensar a los juristas y a los no juristas, ¿no? Esta distinción un tanto dicotómica o maniquea de los abogados y los no abogados, ¿no? En este aspecto, si bien sí hay áreas de expertise concretas, desde esta serie de premisas, esta serie de dicotomía, ya para como ir cerrándose, porque es bastante fenomenal, este tema lo manejas de una manera muy profesional, o sea, en ese sentido es como que toda una gran cátedra, se podría seguir por años, ¿no? esta disertación, sin embargo es para llegar a una conclusión sobre todos estos fenómenos constitucionales. La premisa que atacas me parece así fenomenalmente fundamental, que es si es la norma suprema de la Constitución, entonces, ¿qué pasa con esta apertura que tiene o no? Esto se ha debatido sobre todo el libre desarrollo de la personalidad y otra serie de fenómenos, derechos emergentes que vienen precisamente de precedentes o de jurisprudencias locales o internacionales, ¿no? Que es esta abigarrada gama que empieza a tomar el derecho mexicano para la construcción de sus propios postulados axiomáticos, que ese es un terreno totalmente de filosofía del derecho, que es cómo se va ciñendo esta semántica constitucional, cuáles son los criterios de valoración epistemológica de los cuales parte la Suprema Corte y otras instituciones a nivel eminentemente local. O sea, en ese sentido, la CNDH, o sea, en ese sentido, va cómo se van apropiando, digamos, de este entramado de relaciones constitucionales y convencionales que has hecho un panorama, o sea, durante esta disertación de manera magistral desde el punto de vista, pero ya como para empezar así, como cerrar ahora sí, a manera de reflexión final, es tu área de expertise y se nota, o sea, vaya, pero bueno, esa sería la premisa. No, gracias, John. No, al contrario, yo trato de explicar, ojalá que haya podido hacerlo, pero lo que preguntas, bueno, definitivamente el derecho no es una ciencia autorreferencial y creo que así lo hemos pensado, así se ha pensado y eso ha hecho mucho daño y lo sigue haciendo desde la propia formación, ¿no? Desde el estudio del derecho
no quiero generalizar, pero la mayoría de los institutos, universidades o centros de estudio lo hacen así. Y efectivamente, como lo dices, incluso hay estudiantes que dicen, cuando les preguntas qué estudias, leyes, ¿no? Fíjate, hasta esta forma de hacer su valoración de su concepto, de su área de expertise, dicen leyes, ¿no? Cuando, pues no, obviamente eso solo es una parte de lo que el derecho incluye y seguramente, si no lo saben, lo van a saber después. El derecho no puede resolver por sí solo los problemas. Y creo que ahí ha habido pues una soberbia parte de los abogados, de los jurisconsultos, en desconocer otras áreas de las ciencias. Eh, y por otro lado, creo que la realidad nos ha rebasado, como dijiste al principio. Y quien no lo ve, pues simplemente es porque es obtuso o no sé qué pretende, ¿no? Pero la realidad nos rebasa y querer comprender todo en una norma, pues simplemente es pueril, ¿no? O sea, no tiene sentido. ¿Cómo hacer esta vinculación? Bueno, pues a partir de un diálogo permanente entre diferentes ciencias, pero también entre diferentes actores de forma multinivel, porque además resulta que lo dijiste hace rato muy bien, el derecho o los derechos humanos, em, como una de sus características después del 45 de las Naciones Unidas y de la Declaración del 48, señala como que son universales, pero esta universalidad eh, tiene sus matices, ¿no? Son universales para el conjunto de personas que se encuentran en el mismo conglomerado, en el mismo momento, en condiciones similares, pero nada más. Entonces, creo que también esa pretensión que en su momento se entendió, se justificó para buscar la cooperación internacional, la amistad entre los pueblos, etcétera, etcétera, valdría la pena ir cambiando también esa forma de ver los derechos humanos para contextualizarlos. Y la forma de contextualizarlos, en mi opinión, tiene que ver con hacer lo que dijiste también, que las personas en su realidad vivan la vida más plena posible, con un desarrollo libre de su personalidad eh, y que puedan desarrollarse con su mayor potencial, que creo que es hacia donde realmente tiene su proyección todo este tema de los derechos humanos, no solo jurídicamente, hecho para nada jurídicamente, ¿no? O sea, la intención es potenciar las capacidades de las personas, pero ¿cómo lo puedes hacer si una persona vive en pobreza? ¿Cómo lo puedes saber si una persona es violada, si es constantemente agredida? Pues evidentemente no es posible, por más que esté a rango constitucional, lo que sea, ¿no? O que haya una resolución del comité o del tribunal, eso no es posible. Entonces, pensarlo así, creo que nos va a llevar a caminos mucho más, tal vez más largos, pero con mucho más seguridad de que tenga una concretización. Creo que esa es la pauta que nos puede llevar. Y mi propuesta de la investigación es que todos trabajemos hacia allá, en nuestras áreas de expertise, pero que no seamos islas, ¿no? Que no trabajemos aisladamente, sino que haya esta multidisciplinaridad, transdisciplinaridad y que nos retroalimentemos, porque solamente así podamos formar proyectos que en nuestra realidad o en las realidades que intervengamos, pues tengan un impacto. Y no necesitamos, creo que estamos lejos de ese tiempo y lo veremos en estas décadas del siglo XXI, que es en el que nos toca incidir. No necesitamos grandes proyectos, creo. No necesitamos héroes mundiales o nacionales, ni tampoco, no sé, la idea revolucionaria. Me refiero, creo que lo que tenemos que hacer es afianzar nuestras sociedades, ¿no? Permitir que las sociedades realmente convivan y que las personas tengamos la posibilidad de hacer lo que queramos hacer. Sí, en un marco regulado, sí, en una paz social, pero no hacia una lógica de transformación global, universal, o no. O sea, creo que la realidad nos está mostrando que
el mundo es plural y qué bueno, y que esa pluralidad tiene que seguir, y que la forma de seguir es permitiendo que cada quien tenga las posibilidades básicas para hacerlo, ¿no? Y hacia allá pienso que va el tema de los derechos humanos. No sé, no sé, esto ya es excederme, pero incluso, ¿por qué no hablar de una deconstrucción de los derechos humanos, no? O sea, ¿por qué no pensar en que, pues, es algo más que eso, ¿no? O sea, que no es suficiente. A lo mejor lo fue en la siglo XX, pero ya no es en el XXI, es mi opinión. Pero bueno, eso ya, si quieres, en otra ocasión podamos platicarlo. Sí, esta premisa es muy interesante, ¿no? La de construcción, citando a Jacques Derrida en ese aspecto, ¿no? Una apuesta metodológica discursiva, el análisis crítico de discurso, a Apple, Adela Cortina, esta serie de análisis crítico del discurso, propiamente dicho, o sea, como estos paradigmas se han venido cuestionando incluso el artículo primero constitucional, ¿no? La universalidad, Sí. ¿para quién? O sea, en ese sentido, y sobre todo la interseccionalidad, estos debates a favor, pienso en Charles Taylor, en concreto este filósofo canadiense, pareciera que entre más interseccionada sea una persona, mucho más posibilidad tiene de triunfar, ¿no? En ese Claro. sentido, es una persona cyborg, indígena, de la selva, o sea, mucho se ha debatido, ¿no? Se va a extender la sábana de protección a derechos humanos a favor o en contra, ¿no? Ahora resulta que tienen más derechos los seres no humanos, ¿no? Las personas no humanas que muchas personas de mi pueblo. Ahora resulta que le dan más importancia a otras entidades, que se yo, la naturaleza, la Pachamama, que a gente que trabaja y vive y se desvive. O sea, en ese aspecto hay argumentos a favor y en contra. Estoy de acuerdo contigo en esto, una especie de construcción, es una intención muy, muy buena. Desde este punto de vista, pues ya cuando quieras el volumen 2.0, porque esa es una premisa muy, muy, muy interesante, ¿no? O sea, sobre cuestionar estos alcances que vienen, nociones ya superadas del siglo XX, o sea, ya no es el mismo contexto de la guerra o de la posguerra, sino propiamente, y además, la apuesta de algunos, ¿no? Contemporáneos, incluso tropicalizar estos contenidos, o sea, traerlos a nuestros contextos seres inmediatos. Es como, qué sé yo, tratar de aplicar la teoría de la justicia de John Rawls en México, o sea, eso sería un completo galimatías, es un absurdo, ¿no? O sea, traer la letra tal cual. Sin embargo, eso sí, tal cual, y da para otro tipo de reflexión. De momento ahora no me queda más que agradecerte, Jesús, esta serie de intuiciones bastante acertadas, o sea, estas premisas filosóficas que has venido cocinando a lo largo de tu formación doctoral y extrajurídica incluso. En ese aspecto no me queda más que agradecerte y felicitarte por compartirnos todo esto. No sé si quieras añadir al respecto algo más. No, al contrario, gracias a ti y espero que haya servido, y bueno, que también estoy abierto a sus retroalimentaciones, ¿no? En cualquier momento, pues adelante, ¿no? Críticas, preguntas, con mucho gusto, ya sea canalizárselas a Omar y él me las manda o con mucho gusto las vemos. Vale, muchísimas gracias, Jesús. Gracias por estas intuiciones filosóficas que nos has compartido, de que vienen, bueno, desde el marco referencial, la sociología del derecho y la historiografía del derecho, que fue un panorama muy rico a mi óptica. Pero bueno, no me queda más que agradecerte y a todos por la paciencia de vernos y tal. A ti, hasta luego.